Museo Casa Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo es un espacio abierto al público, cuya finalidad es conocer la casa de dos grandes pintores dentro de la historia de nuestro país. En este lugar se pueden observar las tres casas funcionalistas edificadas por el pintor, muralista y arquitecto Juan O'Gorman. Asimismo, se trata de conservar los espacios en donde llevaban a cabo sus obras. Sin embargo, solo se conservan un poco de las pertenencias de los mismos, y hay varios espacios vacíos en donde por temporadas se llegan a exponer ciertas obras. En estos momentos nos encontramos en el estudio de Diego Rivera en su casa de San Ángel. En diciembre de 1933, Diego Rivera y Frida Kahlo regresan de Nueva York para empezar a habitar sus casas de San Ángel. A su regreso, Diego Rivera retomó el gusto por el coleccionismo. Entre algunas de las piezas que podemos observar, tenía una gran pasión hacia las piezas prehispánicas. En este estudio pintó la mayor parte de sus obras de caballete y algunos de los murales que se podían trasladar. Una de sus obras más importantes fue la producción del mural titulado Gloriosa Victoria, fechado en 1954, y uno de los bocetos para los murales en Palacio de Bellas Artes y en el Palacio Nacional. En este momento me encuentro en la casa del arquitecto mexicano Juan O'Gorman. Aquí podemos ver algunas de las planificaciones que él tenía en esta casa. Este arquitecto se basó en ideas de vanguardias europeas y es así como él decide crear la primera casa funcionalista en México. ¿Qué es una casa funcionalista? Una casa funcionalista es aquella que es económica y eficiente a la vez. Y es lo que Diego Rivera también quería para él y para su esposa Frida Kahlo. Juan O'Gorman fue un gran arquitecto que trató de cambiar el rumbo de las edificaciones de nuestro país. Estas casas funcionalistas fueron las tres más importantes y las que le dieron un giro drástico a la forma de edificar. De ellas procede el hecho de poder construir casas en lugares como haciendas colectivas. Frida Kahlo fue una de las mujeres más importantes que representaron el arte en nuestro país. En este momento nos encontramos frente a la edificación creada por el arquitecto Juan O'Gorman exclusivamente para Frida Kahlo. Esta es una casa estudio que Diego Rivera le proporcionó a ella. La habitó durante 1933 y 1935. Sin embargo, ella tenía múltiples viajes hacia Nueva York y París para ir a representar sus obras. En esta galería se encuentra la mayor parte de las fotografías que ella tenía en blanco y negro. Asimismo, era el lugar en donde ella podía realizar sus obras. En 1939, ella decide abandonar esta casa para mudarse a la Casa Azul en Nueva York. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, mejor conocida como Frida Kahlo, nace el 6 de julio de 1907 en la Ciudad de México. A los 6 años de edad, padece de la enfermedad poliomielitis, lo que afecta el uso de sus piernas durante toda su vida. Este padecimiento lo refleja en algunas de sus obras como La columna rota y Hospital. En 1929 se casa con el pintor y muralista Diego Rivera. Sin embargo, la situación de su matrimonio no era la mejor, ya que solían tener diversos problemas. También fue maestra de la escuela de pintura La Esmeralda, en donde ella invitaba a sus alumnos a tomar como modelo a seguir historias mexicanas o personajes mexicanos, y no que siguieran pautas europeas. Durante los últimos años de su vida, vivió bajo un profundo dolor provocado por su situación de salud. Muere a los 47 años, víctima de una embolia pulmonar. El Museo del Carmen, con 80 años de vida cumplidos en 2009, es uno de los más añejos del país y constituye una tradición en sí mismo de San Ángel.
Su mayor fortuna es su asentamiento en el ex colegio de Carmelitas de San Ángelo Mártir, un edificio colonial de extraordinaria belleza, cuya historia se entrelaza con la de este antiguo pueblo de las periferias de la capital, más de lo que hoy podríamos imaginarnos. En 1929, a raíz del protagonismo que adquirió San Ángel en la vida pública tras el asesinato de Obregón, la Secretaría de Educación Pública formalizó la creación del Museo del Carmen, que 10 años más tarde pasaría a manos del entonces recién creado Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hoy en día, el Museo del Carmen se define como un museo de arte sacrovirreinal con una de las colecciones artísticas más importantes de la Ciudad de México. Sin embargo, su asentamiento en el corazón histórico de San Ángel lo convierte también en custodio de un rico bagaje cultural que se traduce en tradiciones, festejos y en otro género de acervos, que nos pueden ayudar a comprender el carácter y la evolución de este barrio fundamental de la Ciudad de México. Este recinto ha abierto espacios que estaban en desuso para poder tener como exhibición permanente el silencio de las Carmelitas, que muestra la historia de la orden, desde sus orígenes, sus fundadores, sus reformadores, con también obras pictóricas, escultóricas, documentos, muebles y muchos otros elementos. Además, existen otras exposiciones temporales de artistas contemporáneos, talleres, seminarios, teatro, danza y otros eventos. Uno de los elementos más llamativos de este museo es la exposición de momias. El Museo del Carmen es clave para entender el patrimonio intangible de San Ángel, custodio y promotor de tradiciones particulares como la Feria de las Flores, el Altar de Dolores y el Altar de Muertos. La colonia Roma es una de las colonias que se distingue por su notable arquitectura afrancesada. Asimismo, tiene el orgullo de haber sido uno de los primeros fraccionamientos en la Ciudad de México que contaba con los servicios de infraestructura necesarios. En esta colonia habitaron personajes como Álvaro Obregón, María Conesa, Andrea Palma y algunos extranjeros como Jacques Rouault y William Burroughs. Nuestro país ha sido recurrido por diferentes presidentes que han tomado desde las más simples decisiones hasta las decisiones más difíciles. Tal es el caso de la distribución romana. En este momento me encuentro frente al Centro de Cultura Casa Lam, una de las edificaciones más importantes y con gran historia. Durante el porfiriato se comenzó con la distribución de la élite porfirista. Ellos se ubicaban principalmente en colonias como la Roma y Condesa. En esta edificación podemos ver la influencia de ciertos estilos europeos. Y con esto podemos apreciar la falta de criterio por parte de la sociedad mexicana, en especial la burguesía, que no podía escoger su propio estilo, sino siempre verse influenciado por Europa, principalmente por la cultura francesa. Aquí podemos ver la ruptura de la arquitectura virreinal, que busca más un estilo europeo. Las edificaciones que podemos encontrar son dignas de admirar, aunque con un estilo fuera de nuestro país. Una edificación de este tipo representa la corriente artística de inicios del siglo XX. Esta casa se ubica en Álvaro Obregón número 99 en la colonia Roma. Su composición es digna de admiración, ya que refleja elegancia, hace un uso estricto de ornamentos, proporciones adecuadas, representando la aristocracia, y al ser similar a los suburbios europeos, ilustra la nobleza y la importancia de la misma. En sus inicios, la idea de su construcción era para darle el uso de una casa habitación para el propio arquitecto Lewis Lamb. Sin embargo, nunca llegó a habitarla, por lo que concluida la construcción en 1911, la rentó a maristas, quienes transformaron la edificación en el Colegio Francés Jalisco para varones. Años más tarde, Lewis Lamb solicita la devolución y al recibirla la encontró con ciertos deterioros y destrucciones. Él falleció en 1939 y su esposa vende la casa a la familia García Collanes. En 1993 se inicia la restauración para volverle su estilo inicial. Después de esta restauración,
deja de ser utilizada como casa habitación y se convierte en el Centro de Cultura Casa Lam. La Casa Lam es uno de los más importantes en la historia de nuestro país, ya que tiene la presencia de diversas exposiciones culturales. Esta construcción se encuentra inscrita dentro de la relación de inmuebles de valor artístico del Instituto Nacional de Bellas Artes y ha sido rehabilitada por su propietario, la familia de su propietario y supervisada por el INPA. Este centro cuenta con la biblioteca y la librería Pegaso. ¿Cuál es su principal función? Su principal función es crear un espacio plural para el estudio y difusión de las artes, así como el intercambio de ideas y expresiones artísticas a partir de diferentes actividades. En este momento me encuentro en la Cerrada de Medellín, número 37, la antigua casa del escritor estadounidense William Burroughs, uno de los mayores representantes de la generación del beat, que llegó a la Ciudad de México junto con su esposa para vivir en la colonia Roma. Esto a finales de los años 40, debido a los problemas legales que tenía con las drogas en su país. Este fue el primer domicilio del escritor. Sin embargo, tuvo otro domicilio en la avenida Orizaba, cuyo vecino era Jackson Kerouac. En estos domicilios, el autor escribió algunas de sus obras como Dr. Sax, Mexico City Blues y Tristeza. Él solía visitar un bar de nombre Cucú para escribir diversas obras, pero siempre que visitaba este bar solía hacer una parada entre las calles de Monterrey y Chihuahua, donde tenía un apartamento, en el cual terminó con la vida de su esposa. El 24 de septiembre de 1982, por decreto presidencial, este inmueble fue declarado Monumento Histórico. En el museo se exhibe la habitación de Trotsky, sus muebles y objetos personales, tal como el líder ruso los dejó al morir. En los jardines de la casa se encuentra la estela funeraria que el arquitecto Juan Gorman diseñó en honor de este personaje y que resguarda las cenizas del líder y las de su esposa, Natalia Sedova. Trotsky fue uno de los organizadores clave de la Revolución de Octubre, que permitió a los bolcheviques tomar el poder en noviembre de 1917 en Rusia. Durante la Guerra Civil subsiguiente desempeñó el cargo de comisionario de Asuntos Militares. Negoció la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial mediante la paz de Brest-Litovsk. Tuvo a su cargo la creación del Ejército Rojo, que consolidaría definitivamente los logros revolucionarios, venciendo a 14 ejércitos extranjeros y a los ejércitos blancos contrarrevolucionarios durante la Guerra Civil Rusa. Fue condecorado con la Orden de la Bandera Roja. Posteriormente se enfrentó políticamente e ideológicamente a Stalin, liderando la oposición de izquierda, lo que le causó el éxito y posteriormente asesinato. En estos momentos nos encontramos en el Museo Nacional de la Acuarela, ubicado en Coyoacán. El Museo Nacional de la Acuarela Alfredo Guati Rojo está situado en el hermoso y antiguo barrio de Coyoacán, en la Ciudad de México. Fue fundada en 1967 por el maestro Alfredo Guati Rojo, quien dedicó su vida a la difusión del arte del agua. Es el primer museo en el mundo dedicado específicamente a la acuarela. El museo cuenta en la actualidad con 7 salas de exposición permanente, las cuales permiten hacer un recorrido desde la época prehispánica, con algunos ejemplos de pintura mural, vasijas y códices precolombinos, que se pintaron sobre piel de venado, con pigmentos naturales disueltos al agua como antecedentes de la pintura al agua en Hispanoamérica. Durante el siglo XIX se realizaron retratos en miniatura sobre marfil y papel.
Los pintores viajeros recurrieron a esta técnica de secado rápido para realizar diferentes testimonios sobre ciudades, paisajes, flora y fauna. Grandes autores mexicanos como Félix Parra y Leandro Izaguirre encontraron en la acuarela una nueva forma de expresión. Entre 1940 y 1950, la acuarela empezó a ser reconocida como una técnica con cualidades muy particulares y encuentra seguidores fieles como Ricardo Sierra, Carmen Jiménez y Luis Serrano, entre otros. El Salón Nacional de la Acuarela, convocado también por Guati Rojo desde 1964, reúne artistas que se especializan en la acuarela, seleccionando las obras más importantes tanto por su calidad como su propuesta y cuyos temas han ido evolucionando hasta llegar a las obras contemporáneas. Por su parte, la Sala Internacional reúne obra contemporánea de distintos países del mundo, cuyas manifestaciones, temas y manejo técnico muestran el espíritu propio de cada pueblo. La labor del Museo Nacional de la Acuarela ha trascendido fronteras con la presentación de pinturas de diferentes países. En su sala de exposiciones temporales, Berta Pietrasanta, además de la Bienal Internacional de la Acuarela. De manera paralela, lleva la obra de creadores mexicanos a diversos foros a nivel internacional y promueve la formación de nuevos artistas con cursos de dibujo y acuarela. Presenta anualmente distintos ciclos de conferencias en relación al arte, así como talleres cortos impartidos por destacados pintores contemporáneos. Esta es el puente que comunicaba la casa de Frida Kahlo. Como puede ver de aquel lado, bajan las escaleras. De este lado está la puerta donde entraba Frida y subía Diego para visitar a Frida Kahlo. Ahorita por el momento están cerradas porque están muy tratado ya lo que es el área. Esta galería era utilizada por Diego Rivera para almacenar su colección de piezas de cuenca. Diego Rivera llegó a tener más de 50.000 piezas de cuencas. Con esta galería se exhibe un baño que fue utilizado como modelo de pintura. Este espacio ahora queda vacío, como algunos espacios que se encuentran ubicados en la casa de Frida Kahlo y en la casa de Juan Borman, ya que estos espacios son utilizados para darle diferentes exposiciones temporales. Ahorita por el momento no se cuenta con la exposición temporal que se va a montar en estos espacios, pero ustedes pueden entrar a ver los espacios, ya que es muy importante ver la arquitectura, ya que la arquitectura no es una arquitectura común como la que acostumbramos a ver en otro tipo de casas. Esto es una arquitectura funcionalista. La primera casa que se encuentra ahí abajo es la primera casa funcionalista que se hace aquí en México en 1929 por el arquitecto Juan Borman. Después Diego Rivera viene a la inauguración de la casa de Juan Borman, queda fascinado con la construcción y le pide a Juan Borman que le construya una casa habitación y un estudio para él. Es cuando Juan Borman en 1931 inicia la construcción de estas dos casas. En realidad todo esto es una casa, un casa estudio para Diego Rivera, y de aquel lado es la casa habitación para Frida Kahlo y Diego Rivera. Ahí es donde vas a encontrar la cocina, la sala comedor, la cama principal, junto con el baño y el pequeño estudio de Frida Kahlo. Todos estos espacios que encuentras en esta casa, como puedes ver, son espacios de la